como introducción para poder hablar este tema central, importante de parte del corazón de Dios para nosotros. Tenemos que recordar que Abraham no fue un judío, ¿verdad? No nació en Israel. Él era de un lugar llamado Ur, ¿verdad? Y al cual Dios llama y le dice, sal de en medio de tu parentela, ¿verdad? Y ve a la tienda que yo te enviaré, a la tierra que yo te enviaré, la tierra de Canaán. Y déjame decirte que Abraham, como dice la Escritura, salió de su parentela, salió de su tierra, salió de su cultura, se desarraigó de su familia, ¿verdad? Y fue caminando hacia el destino que Dios le había ya destinado. ¿Ven? Y qué importante es que Abraham obedeció. Déjame decirte que Abraham no fue la excepción, ¿verdad? Porque, pues a final de cuentas tenía, dice la palabra de Dios, por lo menos habla de un hermano más, y este tenía hijos y uno de sus hijos era Lot. Entonces, Abraham salió de ahí junto con Lot, porque ¿quién le siguió? Le siguió Lot, ¿verdad? Y Abraham, ¿verdad? Simboliza, amado hermano, esa paz, esa parte espiritual que todos nosotros que somos llamados de parte de Dios experimentamos. Dios llama a la gente, dile a tu hermano, Dios llama a la gente, ¿verdad? La Biblia dice con mucha claridad que no hay quien busque a Dios, es decir, la gente no busca a Dios, sino es Dios el que llama, ¿verdad?, a la gente, es Dios el que busca a la gente. El problema de esto es que seguramente Dios habló, ¿verdad?, a esa familia, tan es así que fue Lot también con Abraham. Sin embargo, no toda la gente atiende al llamado de Dios. Entonces, si observamos que en este caso fue Abraham y Lot quienes atendieron el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama a la gente. El problema es que no todos atienden al llamado de Dios. Ahora, una vez que Lot sigue a Abraham obedece a Dios, ¿verdad? Empieza un caminar. Y esto trata, amado hermano, que la vida también se trata de caminar, ¿verdad? De andar con Dios, de estar, ¿verdad?, hacia el destino. Y vamos a hablar mucho de esto en esta conferencia. El destino, ¿verdad?, que Dios quería para Abraham no estaba ahí, no estaba en sus orígenes, no estaba en su casa donde él nació. Dios hace que Abraham camine, ¿verdad? Y el caminar, amado hermano, para nosotros es continuar, ¿verdad? Estar permanentemente, ¿verdad?, buscando ese objetivo, ¿verdad?, de Dios, esa voluntad divina de Dios para todos nosotros. A final de cuentas, Abraham, como dice la Escritura, fue llamado amigo de Dios y fue llamado, además, el padre de la fe. Al día de hoy, tanto los israelitas judíos como los ismaelitas árabes reconocen a Abraham como el padre de la fe. Y esto es, amado hermano, porque la fe, ¿verdad?, se da a través de la obediencia. No podríamos nosotros decir que tenemos fe si no tenemos obediencia. Abraham fue llamado hombre de fe, padre de fe, raíz de la fe, porque obedeció, ¿verdad? Obedeció al llamado. Déjame decirte que Dios pone inicialmente en el corazón de cada persona ese pedacito de fe, es decir, ese deseo de obedecer, esa facultad de obedecer, esa facultad de escuchar a Dios, ¿verdad? Porque difícilmente puedes tú obedecer algo que no escuchas. Primeramente escuchas y después tú tendrás la voluntad de obedecer. Y eso es fe. En el caminar, hay mucha gente que probablemente no escucha. Y si no escuchas, pues difícilmente puedes obedecer. Y si no obedeces, pues realmente no tienes
fe. ¿Ven? Para nosotros algo que es importante, ¿verdad? En la iglesia moderna, en la iglesia en la que vivimos, en los evangelios nos habla que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Es una instrucción. ¿Cuántos escuchan esa instrucción? No debemos de dejar de reunirnos, ¿verdad? Ahí no habla que solamente los domingos. ¿Cuántos vienen nada más los domingos? Ahí habla que no nos dejemos de reunir. ¿Cada cuándo? Pues cada vez que la gente se reúne. ¿Sí estamos o no? Por ejemplo, cuando vas a tu trabajo, ¿verdad? Si tu jefe o la empresa en la que trabajas te dice, vamos a reunirnos 3 veces a la semana, bueno, 3 veces te reúnes. Si te dicen semana inglesa de lunes a viernes, te reúnes de lunes a viernes, ¿verdad? Hay veces que te dicen de lunes a sábado. Y entonces las reuniones son cada vez que se convocan. La iglesia de Cristo convoca reuniones. ¿Sí estamos o no? Yo creo que cuando Jesús convocaba, ¿verdad? Algunos iban siempre que convocaba a Jesús. Algunos nada más cuando les tocaba en su día de asueto, ¿verdad? A lo mejor escogían el domingo, pero déjame decir, o el lunes. Pero déjame decirte que la obediencia muestra que en verdad esa gente tiene fe. Si no hay obediencia, no podemos decirnos que somos hombres de fe. Hay un común denominador en la iglesia, la cual se compone por hombres y mujeres de fe, lo que debe hacernos parecidos unos a otros, a pesar de la parentela en la que nacimos, en la cultura en la que nos creamos, en el lugar donde estuvimos, es que más allá de esa parentela, de esa cultura, es que nosotros nos identificamos porque somos hombres de fe. Y si somos hombres de fe, dile, somos gente que hemos aprendido a obedecer. ¿Eh? Hemos aprendido a escuchar a Dios. Y como hemos aprendido a escuchar a Dios, hemos aprendido a obedecer. Eso es un común denominador en los cristianos, que no se nos pierda, ¿ah? No es tanto el que cantemos muy bonito, el que levantemos las manos todos, el que nos hinquemos, el que nos postremos, ¿sí? Sino que somos personas que nos identificamos a pesar de nuestras diferentes costumbres o culturas, es que somos hombres y mujeres podríamos decir, somos hombres y mujeres obedientes a Dios. ¿En qué nos parecemos? En que obedecemos a Dios. ¿En qué nos parecemos? El que no obedece a Dios no se puede parecer al que obedece a Dios. ¿Estamos o no? Porque entonces no serían hombres y mujeres de fe. ¿Estamos en ese contexto? Entonces, la Biblia está llena de instrucciones de parte del Señor, ¿verdad? Que son para nuestro bien. ¿Cuántos saben que todas las instrucciones de Dios son para nuestro bien? Déjame decirte que Lot sale de Ur también junto con Abraham, a Sara, y salen, amado hermano, y a Dios le agradó, repite conmigo, le agradó que Abraham le escuchara y que Abraham le obedeciera. ¿Ve? Le agradó a Dios. Y en ese caminar, amado hermano, también a nosotros, a Dios le ha agradado mucho, dile, a Dios le ha agradado mucho que tú lo hayas escuchado. ¿Ah? Tú, porque somos linaje de Abraham, ¿sí o no? Espiritualmente, ¿verdad? No nacimos en Ur, ni estuvimos esa cultura, esa época, pero traemos esa línea de que tuvimos también, al igual que Abraham y que Lot, escuchamos la voz de Dios. Y si estás aquí es porque atendiste la instrucción de Dios y te acercaste a Dios. ¿Estamos o no? Dile, no fueron todos los de tu casa, los de mi casa, pero yo sí. Eso nos hace parecidos a Abraham. ¿Sí estamos o no estamos? Ahora, al igual que Abraham, Lot fue bendecido también. La Biblia habla de que
Dios bendijo, repite, bendijo grandemente. ¿A quién? Abraham. ¿Por qué? Porque le obedeció. Y dice que le destinó a ser gran bendición. Y lo veíamos ayer, va, al igual que tú y yo, somos una gran bendición de Dios. ¿Por qué? Por cuanto atendimos al llamado de Dios. Fíjate que no todos atienden el llamado. Ese es un gran privilegio. Entonces podemos decir que ya ganamos. ¿Por qué? Porque escuchamos a Dios. Bueno, yo cuando digo, oye, ¿qué vas el domingo? O me preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué vas a hacer aquello? ¿Por qué inviertes en esto? Dices, es que me agrada escuchar a Dios. Dice, ¿y cómo escuchas a Dios? ¿Cómo es que escuchas a Dios? ¿Cómo sabes que es Dios? Es que Dios te da la facultad para escucharlo, pero tú tienes la voluntad de obedecerlo. Eso te corresponde a ti y a mí. ¿Estamos? Y eso convierte una relación funcional con Dios. Nos convierte en personas que trabajamos funcionalmente con Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios y nosotros voluntariamente obedecemos a Dios. Tú estás aquí porque obedeciste a Dios. Yo estoy seguro que muchos quisieron estar, se levantaron con frío, aquí viendo hasta con bufanda, con gripa. Algunos todavía estamos saliendo de la gripa, pero estamos porque queremos obedecer a Dios. ¿Sí o no? Como dice, ¿verdad? Es profunda necesidad. Hay una profunda necesidad de obedecer a Dios. ¿Sí estamos o no estamos? Cuando no venimos, pues ahí ya no estamos obedeciendo. ¿Estamos o no? Cuando no lo buscamos, ya no obedecemos. Cuando no oramos, no obedecemos. Es decir, hay cosas muy claras de parte de Dios. Ahora, déjame decirte que en este caminar de fe o de obediencia, la gente no nace aprendiendo a obedecer, ¿verdad? La gente no nace obediente. Es un niño y no nace obediente. Voy a decir, ay, qué bebé obediente. No, no es cierto. La naturaleza es desobediente. La naturaleza humana es desobedecer, es parte de su ADN. La desobediencia es natural. La obediencia es espiritual. Quiero que pensemos a entender. Obedecer es espiritual. A mí me decía, vi una persona la semana, me decía, hoy te ves más delgado. ¿Estás bien? Digo, sí, te ves bien. Dije, sí, nada más que no fue fácil. Dice, ¿qué hiciste? Ya le dije, tuve que hacer cambios en mi alimentación. De ejercicio no, pero principalmente alimenticios. ¿A cuántos les gusta comer sabroso? Hay muchas veces lo sabroso o lo que pensamos sabroso no es tan nutritivo. Y hay que aprender a comer nutritivamente, pero darle sabor. ¿Sí estamos o no? Entonces, ¿de dónde viene la fuerza de querer obedecer algo que va en contra de nosotros? O sea, hoy me senté en la mañana a desayunar mi cafecito y me trajeron un pancito que olía de almendras así riquísimo. Me metía por aquí el olor. Nada más vi cómo se lo comió mi mamá. Y adentro de uno dices, es que tengo que, a pesar de mí. ¿A pesar de quién? Porque yo me quería comer eso. Pero en mí, ¿verdad? Estaba el querer obedecer. Cuando vienes a la iglesia, muchas veces, pues a lo mejor, entonces no quieres venir. El trabajo es un buen pretexto. Para decir un hermano, ay, mi coche se descompuso y no sé qué. Bueno, pues, entonces, depende el nivel de obediencia que has formado. A lo mejor yo dejaría mi coche en la esquina estacionado, me vengo y después salgo a atender. Porque para mí es importante, más importante obedecer a Dios. Yo no sé en qué grado de obediencia estás siendo formado tú, ¿verdad? Porque la obediencia es formativa, es decir, es algo que se va desarrollando, hermano. Es algo que se va formando a través de la prueba, dile, a través de la prueba y a través de la decisión, no lo voy a llamar error. Prueba, ¿verdad? Prueba es algo de obedecer, viene el pan, está la prueba, dices, uy, sabe rico, huele bien, se ve apetitoso, se me antoja, tengo hambre.
me gusta. Y en uno está obedecer. Entonces quiere decir que la obediencia crece, repite, la obediencia crece. O la obediencia no crece, se queda así. ¿Sí estamos o no? La obediencia trae gran bendición. Dios bendijo a Abraham por obedecerlo. Vemos cómo Abraham aprendió a obedecer, aprendió a obedecer. Como tú y como yo tenemos que aprender a qué, a obedecer a pesar de nosotros. A pesar de nuestros propios intereses o de nuestros propios gustos o de nuestros deseos o de nuestros placeres, debemos aprender a obedecer, porque entonces, cuando aprendemos a obedecer, ya sí puedo decir con toda seguridad y firmeza que soy hombre de fe. Cuando no obedezco, pues de nada me sirve decir que soy cristiano porque no soy un hombre de fe. ¿Sí o no? Y déjame decirte, amado hermano, que hay un pasaje que durante muchos años he estudiado y que ahora con esto estoy muy reflexivo en todo lo que está sucediendo. Está en Génesis 19 y vamos a hablar cuando Dios viene a destruir. ¿Cuántas veces ha destruido Dios? Algunas, ¿verdad? Por aquí la ciudad de Sodoma y Gomorra, la generación de Noé y la que viene, ¿verdad? Para aquellos que dicen no lo va a destruir, no, ponte a estudiar y va a ser que sí viene una destrucción. ¿Estamos? No se crean en las películas de Hollywood que mandan una nave especial y destruyen el asteroide y así hacen que no. Esto no va a pasar. Va a terminar por destruirse y pronto. ¿Estamos o no? Ok. Fíjate que Lot tenía un desarrollo menor que el de Abraham en la obediencia, en su fe. Fue bendecido porque atendió la voz de Dios, pero estaba más pequeño en ese desarrollo de obediencia que Abraham. Cuando crecieron, porque Dios bendice al obediente, dile, Dios bendice al obediente. Así que no te quejes y mejor aprendamos a obedecer. Cuando empezó a prosperar ambos, vieron que ya les quedaba pequeña, pues varias acres seguramente de tierra que tenían, y dijeron, vamos a separarnos porque se están peleando entre nuestras gentes, los animales. Y Abraham, que estaba más desarrollado en fe, fíjate qué importante. Abraham, que estaba más desarrollado en obediencia a Dios, en fe, no se, como decimos en México, no se quiso agandallar. ¿Ah? Es como decir, oye, pues nos están regalando esto, yo escojo esto, ¿no? Y se apaña a lo mejor. Cuando estabas niño hablando del pan, ¿verdad? Llegaba papá con los panes dulces, entonces tú veías y dices, ese es mío, el embarrado va a veces, ese es mío. Te agandallabas. En este caso, como Abraham ya estaba crecido en fe, le dijo a Lot, vas, todo esto es de inmenso, ¿qué escoges tú? No importa lo que tú escojas, lo que tú me dejes para mí va a ser bueno. Escuches, lo que a mí me quede es bueno. No va a ser ambicioso. Y entonces Lot dijo, pues esto está más padre, yo me agandallo esto. Y se fue para allá. Y Abraham, con lo que no se veía tan bien, se quedó conforme. Cuando vemos la historia, vemos cómo le fue a Abraham y cómo le fue a Lot. Y Lot se fue hacia Sodoma y Gomorra. ¿Sí estamos, amado? Cuando dices, hay discernimiento. Y vemos cómo esa historia se desarrolla en una ciudad Sodoma y Gomorra, donde este hombre Lot llega y como un hombre todavía chiquito en esa obediencia, llegó a hacerse uno de los principales de la ciudad, tal vez así que estaba a la puerta.
conviviendo con esa cultura. Déjame decirte que el que obedece a Dios no puede convivir con las culturas que no son de Dios. Eso es algo interesante. Muchas de estas cosas, es mi familia, ¿no? Son mi carne, mi sangre. Pero cuando la cultura es muy adversa, amado hermano, cuando hay algo ya opresivo, cuando hay algo ya que bota, que pega, cuando tú en verdad obedeces a Dios, cuando podemos decir que Dios puede decir que eres hombre de fe, tú no te mezclas ya con esa cultura, aunque hayan sido de la misma cuna. Lot no fue así, Lot sí lo hizo. ¿Ah? Lot se mezcló y cuando van los ángeles a destruir esa ciudad, le advierten a Lot porque Lot fue bendecido. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios y lo obedeció. Pero no lo continuó obedeciendo. Ese es el problema. O sea, nosotros estamos aquí porque obedecimos una vez a Dios. ¿Te acuerdas cuando obedeciste por primera vez a Dios? Y después siguen una serie de instrucciones para seguir formando tu obediencia a Él. Es más, dice la palabra de Dios en 1 Pedro que las pruebas, ¿verdad? ¿Cuáles son las pruebas? Van a venir pruebas. Para el que estamos ejercitados en la obediencia, ¿vienen qué? Pruebas. ¿Qué son las pruebas? Problemas, necesidades, carencias, situaciones, adversidades, molestias, enfermedades. Son pruebas. ¿Son qué? Pruebas. ¿Y qué espera Dios de las pruebas? Di, que obedezcamos. ¿Qué espera Dios de las pruebas? Que obedezcamos. Para Dios es fácil solucionar las pruebas que tenemos. Para nosotros no. ¿Sí estamos o no? Y vienen pruebas. Muchas veces las pruebas no vienen nada más de limitaciones y problemas, vienen pruebas de situaciones que nos gustan, ¿verdad? Vienen personas que nos gustan, o vienen trabajos que nos llaman la atención, o vienen bienes materiales, vienen cosas, son pruebas. Pero en medio de esas pruebas, Dios desea, repite conmigo, desea, que aprendamos a obedecer. ¿Estamos o no? Y se obedece en la necesidad como se obedece cuando no hay necesidad. Se obedece cuando estamos limitados y se obedece cuando no tenemos problemas de limitación alguna. ¿Estamos? Yo puedo decir que es más difícil obedecer cuando no tienes problema alguno que cuando tienes problema, ¿no? Cuando hay abundancia que cuando hay escasez, pero al final de cuentas todas son pruebas. Dile que aquí tiene pruebas específicamente dirigidas de Dios para él. ¿Ah? No pasó las mismas pruebas Lot que Abraham, o sea, cada quien tiene sus propias. A Lot no le hicieron pedalear a la mujer, pero a Abraham sí. Pero a Lot le llamó más el interés del materialismo que a Abraham, por ejemplo. ¿Sí estamos? Cada quien tiene las pruebas que merecemos, según nuestra gran necesidad de crecer en obediencia. ¿Estamos o no? Hay personas que no sobreviven la prueba también. Pero también hay que entender, hay gente que se quedó en la prueba porque no quiso aprender a obedecer. ¿Estamos? Entonces llegan estos personajes y en Génesis 19 nos encontramos, ¿verdad? Que llegan estos ángeles a destruir estas ciudades porque había una gran maldad. Y dice, Génesis 19, 17. Voy a leerlo un poquito más desde el 16. Desde el 15, perdón. Génesis 19, 15. Y al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot diciendo, levántate,
toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Iba a ser castigada esa ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová. Observa esto, ¿según qué? La gran misericordia del Señor. ¿De dónde lo estaba sacando? De un mundo lleno de ¿qué? ¿De qué? De maldad. ¿Cómo vivimos? Y Dios en su misericordia manda a sus ángeles y dijo, dame la mano, salte de aquí. Observa la intención. Fíjate. Y los pusieron según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. ¿Qué dijo? Es como una instrucción de gran necesidad, como decir, a ver, pon atención, pon atención. Tienes que ser rescatado de tu vida, tienes que cuidar tu vida. ¿Sí estamos? Va muy parecido al tema en el Nuevo Testamento que dice, cuiden su salvación, ¿o no? La vida, salvación. Cuida tu salvación. Ten mucho cuidado en la forma en que tú estás viviendo en medio de un mundo caído como este. Escápate. ¿Qué no nos dice Dios que nos escapemos? ¿De dónde? Es más, dice que la gente que no se quiere escapar del mundo no es de Dios. La gente que está a gusto en el mundo, pues, no es un hombre de fe. ¿Sí estamos? Sí queda clara la relación hombre de fe, obediencia, hijo de Dios. Hombre de desobediencia, hombre de no fe, no hijo de Dios. ¿Sí estamos con la correlación? Entonces Dios dice, escápate. Rápidamente escápate. Desarráigate. Romanos 12:2, no se amolden ¿a qué? Al mundo actual. No estés a gusto en él. A ver, escuche esto, amado. Lot tenía todo lo que había ganado invertido en Sodoma y Gomorra. Era ya un importante de esa ciudad. Ya habían echado raíces. A lo mejor no estaba tan a gusto él por la situación cultural, porque lo menciona la Biblia como un justo, pero estaba ahí. Y la Biblia nos instruye a no estar a gusto, a estar incómodos, inquietos, que no pertenecemos a este mundo. Hay algo muy curioso y cada vez que yo oigo cristianos que hacen planes, luego me entra una reflexión como diciendo, pues, tienen que aprender a madurar. Yo puedo proponer lo que sea, pero la decisión será siempre de Dios. No, el estar a gusto no quiere decir, el cristiano no debería estar haciendo planes a largo plazo, amado hermano. El cristiano, el verdadero hombre de fe, no puede estar pensando en que vas a dejar una herencia importante y qué vas a hacer y deshacer. El cristiano real debe vivir por encima del día a día, no pensando si voy a tener futuro en esa empresa o en esa ciudad o con esa inversión. Yo creo que el cristiano, conforme vas creciendo en fe, debemos de ser menos arraigados a nuestro diario vivir. Deberíamos de ser más superficiales al mundo actual. Estar viviéndolo por encima, como decir, pues tengo que pasarlo, tengo que estar, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que beber, pero ya no importa si más adelante me convierto en el premio Nobel de la Paz, o en el próximo presidente, o en mi caso, diputado.
No fue el caso de Lot. Cuando dijo, date prisa, salte y no mires atrás. ¿Cuál fue la instrucción? Rápido. Olvídate de lo pasado, olvídate de lo que estás dejando atrás. Lo de ayer fue ayer, dile, lo que pasó ayer fue ayer. O hace un mes, o hace un año, o hace 10. Síguele. No te detengas. Tienes que irte rápidamente, dile rápidamente, avanza, 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 porque el Señor llega. Avanza. Fíjate de eso. Desarraigo. Qué importante es. Ya vemos dos ejemplos. Está el desarraigo de Ur y ahora el desarraigo de Sodoma y Gomorra en el caso de Lot. ¿Verdad? Desarraigo. El apego hacia las cosas de aquí, escucha esto, incluso en el parentesco no es de Dios, ¿eh? Yo no sienta a qué, a desapego. Si se oye, ¿cuántos están muy apegados? Tenemos que aprender a soltar. ¿Sí o no? ¿O no? Fíjate que le dicen, no vuelvas atrás, no te detengas, date prisa, eh, no te pares, en esta llanura escapa, y escapa, hay otra instrucción, o sea, escápate, salte, o sea, huye, no dejes que te atrapen, A- o sea, atrapar, es que hay mucha gente atrapada en muchas circunstancias en este mundo, ¿sí o no? Atrapado, decir, pues ya déjalo, o ya déjala, es que estoy atrapado, me siento como que me pusieron una cadena. Me siento como atrapado con la hipoteca, me siento como atrapado con ese trabajo, me siento como atrapado con... Suéltate, desarráigate. Y dice, todavía Lot, fíjate cómo negocia, ¿no? ¿Cuántas veces he negociado con Dios? Bueno, pues dame chance, pero nada más un ratito. Déjame experimentar. Dice, pero Lot le dijo, no, yo les ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vosotros, y empieza a hacer toda una serie de letanías. Te dice que por favor, ¿verdad? Aquel monte, ¿verdad? Y dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya, le está pidiendo Lot, y salvarme mi vida. Y respondió el ángel, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré esa ciudad que has hablado. Date prisa, escápate. ¿Ya vieron cómo Lot estaba queriendo recuperar algo? No sé, a lo mejor es una pareja, le dices, bueno, dale pero déjamelo, pues nada más déjamelo como bien y ya, tantito. Fíjate qué importante es, amor, desarraigarse la gente. Versículo 22, date prisa, nuevamente ve la intención, date prisa, escápate allá, porque nada podrás hacer hasta que hayas llegado ahí, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Suar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo la mujer de Lot? ¿Por qué miró atrás? ¿Por qué si había tanta intensidad en esta relativa que estamos viendo en la Biblia? Salte fuera, escápate, viene la destrucción. Date prisa, deja todo, no voltees atrás. ¿Por qué? Si literalmente dice que los ángeles les agarraban la mano, o sea, decir, jálale, vámonos, hay mucha prisa, hay angustia por huir, por escapar. Fíjate que Abraham volteó a ver también
la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero no era tanto que voltearan a ver la ciudad, es la intención con que se vieron las cosas que se estaban dejando. El corazón con el que estabas tú lamentando el poder ser desarraigado de eso. Dios vio un corazón de esta mujer, en primer lugar, incrédula. Dios aborrece, quiero que entendamos algo, amada iglesia, Dios aborrece al incrédulo. La gente incrédula es lo contrario a gente de gente sin fe, sin confianza a Dios, gente sin obediencia a Dios. La desobediencia está puesta en todos nosotros, pero la obediencia, las veces que obedecemos, porque el hombre de fe ya empieza a obedecer algunas veces, pero empiezas a obedecer. Pero el desobediente es un incrédulo. Esta persona era incrédula porque estaba arraigada. Su corazón anhelaba raíces de todos los males, es decir, el origen del mal que le acontece al ser humano es el amor al dinero o a las riquezas que cree tener. No podemos arraigarnos. Esa falta, esa volatilidad que hay en la fe, esa duda, Jesús reprendió a los discípulos varias veces, pues siendo incrédulos, faltas de fe. ¿Por qué dudaron? A Pedro le dijo en las aguas, ¿por qué dudaste? A Dios le molesta grandemente la incredulidad, y déjame decirte que la incredulidad va acompañada de los arraigos. Dios te quiere sanar, pues estás arraigado, estás tomando medicinas. Dios te quiere dar una mejor condición de vida, pero estás arraigados a costumbres o hábitos, o a pensamientos, o a ideales, o a razones. Cuando Dios te dice desarráigate. Mira, para creer tenemos que desarraigarnos. Imagínate, Pedro camina sobre las aguas. Lo hizo, ¿no? Que caminó sobre las aguas un tramo. Lo vivió, pero no se desarraigó ¿de qué? De sus razones. Para poder tener una fe, necesitamos desarraigarnos de nuestras razones, amado. De nuestras ideas, de nuestras experiencias, de las posesiones, de lo que creemos que tenemos. Esta mujer no sé si estaba pensando en la vajilla de plata o en las alhajas. No sé. Yo no sé cuánta gente se va a quedar aquí porque está arraigado. Tienen un lazo arraigado aquí. Jesús habla mucho del desarraigo, del desapego. Mira, escucha lo que dice Jesús. El que no deja padre, madre, no es digno de mí. Y me sigue, no es digno de mí. O sea, ¿habla de qué? Desapego, desarraigado. Hay gente que prefiere a sus hijos que a Cristo. Hay gente que prefiere a sus padres que a Cristo. Hay gente que prefiere a su esposo o a su esposa que a Cristo. Hay gente que prefiere sus bienes materiales, su negocio, su trabajo, su empleo, que a Cristo. Esta mujer no obedeció. ¿Qué le pasó? Amado hermano, hay pruebas, pero hay pruebas contundentes en el ser humano. Hay diversas pruebas, pero siempre habrá pruebas contundentes. Esta mujer inmediatamente se convirtió en sal. O sea, ¿tú te imaginas ese efecto? No veo así, híjole, se materializó su sangre, su carne, sus huesos,
tus tripas en sal. Por una razón: falta de fe, falta de obediencia a Dios. ¿Quién le está diciendo que saliera corriendo y no volteara? Dios nos está diciendo en estos tiempos: no se amolden, no se arraiguen. En esos tiempos nos está diciendo: sígueme. Fíjate, es fuerte, amado. El verdadero Hijo de Dios no puede estar arraigado a ese mundo. No podemos decir, sentirnos ricos por lo que somos en este mundo. No somos nada. Ni tenemos nada. Colosenses 3:1-2. Escucha cómo la Biblia está incisivamente hablando de eso. Por eso es que cuando me dicen: ay, pastor, el trabajo no me deja, déjalo. Ay, pastor, mi esposo no me deja, déjalo. Oye, pastor, pues mi hijo, mi hija, déjalo. Si no quieren venir, deja. Si tu jefe no te da el día, mándalo lejos. ¿Y en qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? Y ya no me va a querer mi hija, mi hijito, mi esposo. Falta de obedece. Obedece, que Dios sabe de qué tienes necesidad antes de que tú se lo expreses. Lo que quiere es obediencia. Y nuevamente volvemos. Colosenses 3:1-2 dice: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen, escucha esto, por eso dediquen. ¿Qué está diciendo? Dediquen. ¿Qué es dedicar? Estar ahí, concentrándose, haciendo. Que dediquen toda su vida. ¿Ya viste que dice que toda su vida? Hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Mira, amado, Dios va a utilizar y ha utilizado siempre este método, porque como cristianos, como gente que es llamada por Dios, nos cuesta trabajo desarraigarnos. ¿En dónde empieza el desarraigo? ¿Usa el sufrimiento para desarraigarnos? ¿Usa pruebas? ¿Usa sin fin de circunstancias y de situaciones con tal de desarraigarnos? No podemos seguir existiendo, escucha esto, como hombres de fe, pensando en lo que obtenemos aquí y no pensando en lo que obtendremos allá. Ese es el éxito de todo hombre de fe. Dejando de pensar de lo que tienes aquí y empezando a pensar de lo que podrás obtener allá. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? A ver, Hebreos 12, 25 y 26 dice: tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo, porque ahora Él dice: otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también
el cielo. ¿Por qué nos castiga Dios? Repite, por falta de desarraigo a las cosas de aquí. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Eso estaba muy fuerte. Siempre que me acuerdo, de verdad digo, híjole. Si yo cuando empezaba que pegan, yo también le decía, no, pues es que es mucho lo que gano, porque el 10% es una lana. A Dios, ¿qué es lo que no le gustó al Señor? Tan es así que el que los mató no fue Pedro, fue Dios. Esa gente, Ananías y Zafira, no terminaban de qué. ¿Dónde estaba su objetivo? ¿Para qué habían guardado una partecita? Su interés estaba aquí. El hombre de fe no puede tener intereses en la tierra por encima de los intereses del cielo. A ver, voy a empezar a concluir con esto. Como cristianos, amado, no esperes que este mundo te escupa primero. Escupe tú primero al mundo. ¿A qué me refiero? Mucha gente espera que se morirse. Es la forma de salir del mundo. Y el cristiano, en vida, desecha antes al mundo. Es decir, antes de que ya no esté en el mundo porque se muere, ya el cristiano ya no vive en este mundo. El verdadero hombre de fe, ya esto ya es. Y por eso dice, para el cristiano, para el hombre de fe, el morir es una ganancia, no es una pérdida. ¿Por qué? Porque yo ya perdí antes al mundo, yo ya me deshice del mundo. Y ahora me espera el cielo. ¿Ya? No mirando hacia atrás, como dice el apóstol Pablo, mirando hacia dónde, hacia el frente, corriendo, ¿verdad? Con paciencia la carrera de la fe, esperando el galardón que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero para poder correr esa carrera de fe con constancia y disciplina, debes de despojarte de los arraigos de este mundo. Ese es el éxito del hombre de fe. No es la religión, amado hermano. Los fariseos estaban arraigados a su posición religiosa de este mundo. El Hijo de Dios es desarraigado. El Hijo de Dios está puesto a dar y no estar recibiendo. El Hijo de Dios está pensando en cómo generar mayores riquezas allá. Esas dice la palabra, es que cuando se abran los libros, todas las obras de todos los cristianos van a ser puestas a fuego y van a recibir grandes recompensas o grandes pérdidas. ¿En función a qué? En que lo que hice realmente, la forma en que me conduce realmente aquí, mi objetivo verdadero estaba pensando allá y no aquí. Hoy vemos iglesias, pastores y cristianos que sus verdaderos intereses están aquí. Unos buscan un reconocimiento, unos buscan hacerse de dinero, otros buscan hacerse famosos, otros buscan aplausos, no lo sé. Necesitamos, amado hermano, no cometer el error de esta mujer de Lot. Cada vez que tú te detienes en tu crecimiento de obediencia a Dios es porque estás volteando atrás. Como me dicen, no, es que ya no viene tu familiar, ya no viene esto. Síguele, ¿a ti qué? Síguele orando de frente a Dios. Sigue buscando la bendición de Dios. Que Dios se acuerde de sus promesas, pero eso no te corresponde a ti, sino a Dios. Tú sigue tu carrera. Tú ven. Si ellos no vienen, tú ven. Si ellos no participan, tú sí. ¿Sabes qué cometieron ese error de matrimonial? ¿Cuántos tienen matrimonios? Ese matrimonio se pusieron de acuerdo. A lo mejor, no sé si era ella o él, era Ananías o Zafira, de que no, hay que darlo
de buena voluntad. Seguro de uno de los dos tuvo la voluntad de vender su casa, o su terreno, lo que haya sido. Y a lo mejor otro de ellos dijo, no todo, no, o sea, es bruto. Quédate con nada. Dios bendice individualmente, ama. Total, si él no quiere, güey, ya no quiere, deja. Tú hazlo. No importa que te critiquen, no importa que te tiren, tú hazlo, tú dale. Pensando allá arriba. Mientras te hagas enemistades del mundo por hacerte amistades con Dios, vale la pena. ¿Se entiende? Mucha gente que se detiene, estamos hablando, voy a hacer una campaña evangelística, yo no sé si alguien se anotó, pero pues, si se anotó uno, pues con ese. Ahí estaré como loquito ahí repartido folletos y haciéndole, pero yo no estoy esperando el aplauso de la congregación, digan que el pastor sí le está echando ganas, o sea, ni el reconocimiento de nada, ni de nadie, sí de Dios. Y señora, a mí sí hay una intención de hacerlo, lo quiero hacer. El que jale, jala. El que no, no. Hay personas que le ven una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo a la iglesia de Jesús. Yo te voy a decir algo. Si es que la gente está allá afuera, pues sí, pero ellos no están escuchando la voz de Dios, ellos no quieren. Yo ya he visto mucho campo en este tiempo que vivimos, mucho campo trabajado, amado. Mucho campo trabajado. Es más, mucho migrante que viene es un campo bastante trabajado. Te hablan hasta de Dios, Dios te ve, los escuchas. Vale la pena invertir en los que son atentos a Dios. Por eso para todos los más están las redes sociales, publiquen, compartan, que escuchen. Abre tu voz. Cuando veas que alguien se limpia el oído, ¿qué dijiste? Vale la pena invertir. A los que no pasa por alto, no te detengas. Aunque sea tu padre, tu madre, tu hermano, no importa. No pierdas el tiempo en ese mundo. Amén. Mira, voy a cerrar con esto. Escucha esto. No todos siguen. ¿Tú crees que Lot no les compartió a los novios de sus hijas? Pues ya, bye. No quisieron. ¿Cuántos familiares tienes tú que hayan estado escuchando la palabra de Dios que te conste? Que por lo menos oían. ¿Cuántos conocidos tienes? Te voy a decir algo más. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, se volvieran como la esposa de Lot atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. ¿Qué dura? Y nos duele. Dices, es que es mi hijo, es mi hija, es mi esposo, es mi esposa, es mi niño. Aquí, en este mundo, allá no lo es. Desapego. ¿Perdón? Desapego. No puedes seguir a Dios apegado a las cosas de aquí. No puedes seguir a Dios siendo apegado a las cosas o a los seres humanos aquí. Te tienes que desapegar. ¿Sabes que los grandes hombres de Dios eran desapegados de la gente? Siempre salían criticados, insultados, pues se desapegaban, bye. Tu corazón con Dios.
Dile a tu hermano, tu corazón con Dios y tu mirada en el cielo, y la bendición de Dios te seguirá a donde quiera que tú estuvieras. Amén.